Bienvenidos a nuestro plató de televisión aquí en el Congreso Internacional de Enfermería de Barcelona. Hoy me acompañan tres enfermeras expertas en nutrición. Ellas son Neri Fernández, Mariluz de Torres y Mercedes López Pardo. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bueno, las tres habéis participado en un simposio en el que se ha hablado sobre la importancia de los lácteos en la salud de la microbiota. Me gustaría que me hablarais de uno de los temas que se han planteado durante este simposio, que ha sido: ¿deben desaparecer los lácteos de la dieta? A mí lo primero que me viene a la cabeza es: ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Pues me gusta mucho esa pregunta, porque realmente hasta a los principios de los 90 no se empezó a cuestionar el que no sabíamos si lo hacíamos mal. En el primer máster que yo hice, pues a principios de los 80, me dijeron que en cuanto había síntomas de intolerancia a la lactosa, solo hablábamos de intolerancia, había que quitar los lácteos. Y así hemos seguido mucho tiempo, hasta que la profesora Leis y Tojos y otros cuantos empezaron a ver que realmente cuanto menos lactosa se ingería en el organismo, menos lactasa se fabricaba, con lo cual era un círculo vicioso en el que a menor ingesta, más intolerancia. Y ahí es donde estamos, y a nosotros nos gustó, al plantear la mesa, para hacer interactiva la mesa, el plantearle a las enfermeras que asistían qué tenemos que hacer. Levantaron la mano y vimos que realmente, y ahí empezó el debate. Y es que de alguna forma en los últimos años parece que se ha puesto como de moda el autodiagnosticarse como intolerante a la lactosa, y esto me imagino que tienes muchos riesgos. Ese es el riesgo, has dado en el clavo, porque realmente para saber si es intolerante a la lactosa hay que hacer unas pruebas genéticas o unas pruebas del hidrógeno de test expirado, porque realmente el hecho de tener unas molestias gástricas o unas molestias digestivas cuando se ingiere algún producto con lactosa, leche fundamentalmente, no significa que se sea intolerante, porque se puede ser mal digestor de la lactosa, se puede ser mal absorbedor de la lactosa, y entonces ahí las enfermeras tenemos mucho campo, porque las enfermeras sabemos hacer la dieta personalizada, tenemos mucha paciencia y mucha formación en cómo se tienen que hacer las pruebas funcionales, y entonces no nos cuesta nada ir probando cantidades pequeñas de lactosa a saber hasta qué punto esa persona es intolerante, es mal absorbente o es mal digestor. ¿Qué síntomas deben llevar a una persona a consultar y plantearse que a lo mejor puede tener un problema de este tipo, pero para que se le hagan las pruebas, no para que lo retire directamente de su dieta? Si me permiten mis compañeras, voy a seguir, porque fíjate, nos está haciendo mucho daño la publicidad. La publicidad está haciendo mucha propaganda de las bebidas vegetales, que no son leches. La leche solamente es el fluido que sale de las tetas de los mamíferos. Entonces, las bebidas vegetales, además de no fijar el calcio, ninguna, nunca hacen mala digestión, porque no hay nada que digerir. Entonces, cuando las personas piensan que es verdad que la leche les sienta mal, no son capaces de ir a hacerse unas pruebas en las que le diga: no eres intolerante, simplemente eres mal digestor o mal absorbedor, y ahí estamos las enfermeras para ir indicando qué cantidades de lactosa puede ir recibiendo, que eso va increciendo hasta que realmente pueden absorberla. Pero claro, si una persona se autodiagnostica, como decíamos al principio, siempre va a creer que es intolerante, y además de perderse muchísimos productos que dan un placer en el paladar, no podemos obviar, las tres creo que vamos a incidir en eso, en que los lácteos son una fuente de proteína, son una fuente de calcio y son una fuente de vitamina D. Y sobre todo, en los infantes, en los niños, adolescentes, embarazadas y personas mayores, ancianos, es vital la vitamina D y el calcio, porque en España la epidemiología dice que estamos muy deficitarios de esos dos, de esa vitamina y de ese mineral. Tienes que reforzar es que la gente que no toma actualmente lácteos y que toma bebidas de soja o de avena, de arroz, que también están muy de moda, pueden tener algún tipo de déficit nutricional. Y además has dicho la palabra justa, has dicho moda. La nutrición no es una moda, la nutrición es una necesidad. Y la alimentación es la necesidad básica que tiene el individuo para meter esos nutrientes en el organismo. En el momento que metes bebidas vegetales en la que por componentes bioquímicos vas a no fijar el calcio o no vas a fijar la vitamina D, como por ejemplo pasa cuando se toman las leches siempre desnatadas, entonces estás en un déficit de mineral, de calcio, y esa es un déficit de vitamina D, que eso en la menopausia se paga. Y la verdad es que todas las que estamos aquí, algunas ya hemos llegado, pero ninguna vamos a ir al parvulario, todos vamos a ir hacia la vejez, y lo que necesitamos es llegar a una vejez sana,
con un estado digestivo y una microbiota que también te contaremos en perfecto estado de salud, pero sobre todo con una vitamina D rica para fortalecer el calcio. Porque vosotros, ¿qué pensáis sobre, o bueno, cuáles pueden ser los problemas que esa retirada de la leche puede suponer a partir de la menopausia? Lo que comentaba Marilurdes, ¿cuáles son sus riesgos? Baja, la calidad de la dieta baja y la calidad de la vida baja. Entonces, el eliminar un producto tan rico en nutrientes, tan fácil de comer, porque también tanto la leche como el yogur como el queso son fáciles de encontrar en los supermercados, son fáciles de comer, es rebajar el aporte de nutrientes general de la dieta. Eso hay que pensárselo mucho, eso no es algo que se puede hacer en plan coloquial. Oye, me duele la barriga, pues quita los lácteos, ¿no? Eso hay que pensárselo mucho. Si hay que hacerlo, pues se hará. O sea, si realmente hay un motivo importante para hacerlo, lógicamente, como cualquier otro producto, la leche puede dar alergias a las proteínas de la vaca, pues no podrán tomarlo, ¿no? O puede haber una intolerancia tan grave, tan importante a la lactosa que no admita ni siquiera el yogur, que el yogur se admite muy bien en los intolerantes a la lactosa medios, que no tengan una grave intolerancia a la lactosa. Entonces habrá que tomar alguna otra determinación, suplementar la dieta, pero no puede ser algo que se haga así de esa forma como tan inocente, ¿no? Una recomendación que piensas que no va a afectar en la vida de las personas, sí afecta en los adolescentes, en los niños, en los ancianos, en la menopausia, afecta en todos los ciclos de la vida y en los procesos de salud también afecta. Hay otro tema interesante que también habéis tratado en vuestro simposio, que es el de los prebióticos y los probióticos. Esto genera un poquito de confusión, porque sean dos palabras muy similares, pero me gustaría que me explicarais cuál es la diferencia entre ambos. Sustancia vegetal que no es digerida por el estómago, entonces es fermentado, parcialmente fermentada por nuestro colon, por los microorganismos que tenemos en nuestro colon. ¿Y qué son estos microorganismos? Pues es lo que forma la microbiota intestinal. Entonces, tener una buena salud de la microbiota intestinal es fundamental. Entonces tenemos los prebióticos, que son estas sustancias vegetales, y los probióticos, que son estos microorganismos. Y lo ideal sería que ambos trabajen en consonancia, es decir, que los probióticos sean el alimento de los prebióticos sean el alimento de los probióticos. Entonces, esos probióticos lo que van a hacer es prevenir enfermedades y luego hacer como una actuación a nivel de prevención secundaria también, para evitar pues muchas veces que tengamos meteorismo, que tengamos alguna enfermedad de tipo inflamatoria, que tengamos diarreas. Entonces, eso es muy importante. Sí. Voy a decir una cosa que las enfermeras no van a entender muy bien y las personas que puedan ver esta entrevista. Es una cosa fundamental, al ser los prebióticos y los probióticos, como son alimentos funcionales, la EFSA, la Agencia Europea de Salud y de Nutrición y Calidad de Higiene Alimentaria, bueno, ya, bien, dice que tiene que haber descrito en el etiquetado la cantidad de billones o trillones de elementos microorganismos que haya, si son bacterias o si son, el tipo de microorganismos. Tiene que estar definido, un trillón, un billón, un millón, tiene que estar definido. Entonces, los consumidores, las enfermeras, que también somos consumidoras, para nosotras y para lanzar a nuestros pacientes tenemos que decirles que hay marcas blancas que pone, contiene microorganismos. Si no pone cantidad de microorganismos, no es un probiótico, porque está diciendo que ha trabajado, pero no son suficientes para llegar a la microbiota y favorecer la microbiota. Tiene que contener el 10 elevado a lo que sea de microorganismos que tiene, con lo cual las enfermeras tenemos obligación de saber esa nomenclatura para transmitírsela a nuestros usuarios y a nuestros pacientes. Perdona que haya hecho esto, pero es un Hay que fijarse siempre en esa cantidad para asegurarnos que lo que estamos tomando realmente tiene un efecto positivo. Claro. Y en el etiquetado, porque es efectivamente, como dice Neri, la cepa es muy importante, pero en el etiquetado tiene que aparecer la cantidad de microorganismos que hay. Que se queden con este mensaje.
¿Y cuándo se recurre a prebióticos y cuándo a probióticos? Por ejemplo, en algunos casos, cuando se toman antibióticos, es habitual que se recomiende el uso de prebióticos o probióticos. Generalmente lo que se aconseja son los probióticos, porque lo que organismos que tenemos lo que conforma la microbiota intestinal. Entonces, en ese caso se recomienda más probióticos. Si tenemos algún problema pues de estreñimiento, algún problema de peristaltismo o algo más así tan concentrado, incluso en la población anciana que muchas veces pues se está prescribiendo, sería más el prebiótico para favorecer el tránsito intestinal. Pero bueno, en el caso de los antibióticos, los probióticos, porque aparte los antibióticos dañan mucho la microbiota intestinal. Que existe el simbiótico, Sí. que es probiótico y prebiótico. Y eso tiene el doble efecto. Tiene el doble efecto. Un yogur con fruta Efectivamente. es un simbiótico. Un yogur efecto con fruta, sinérgico. no un yogur de fruta, un No, yogur con. a la que le añadimos nosotros la fruta. El yogur Esa es un macedonia de probiótico fruta con yogur. Claro. y la fruta es muy buena acotación la que ha hecho Mercedes. Que lo mejor es comprar un buen yogur, ¿no? Y añadirle Mezclar con nosotros la fruta fresca de fresca. temporada. Yo ya sé que las casas comerciales que digan esto van a estar en contra mía, pero yo pienso que el mejor yogur que existe es el natural, entero, sin azúcar. Y a ese nosotros le podemos echar la fruta que queramos, y además es que las personas que nos gusta el yogur desde siempre y los que estén escuchando que les guste, tienen que acostumbrarse a que el yogur no puede ser ni muy pastoso ni muy dulce, tiene que ser ácido, porque las bacterias, como muy bien ha explicado Neri, dan esa acidez a la leche, fermentan la leche. Entonces ese sabor yogur, eso es lo que hace bueno. Si le metes fruta, los niños se tienen que acostumbrar a comer eso sin azúcares añadidos, que ya tienen su azúcar propio, que es lo que metabolizamos muy bien. A veces somos los propios padres los que empezamos a darles los sabores pensando que les van a gustar más, y sin embargo, si desde pequeños se habitúan a tomar No hay que unos disfrazar los sabores. naturales, efectivamente ellos los van a consumir de manera natural. Y hablando de los simbióticos, ¿y si añadimos frutos secos, también es un simbiótico o ahí no? Muchísima fibra, entonces es una forma de hacer que esa leche acidificada, ese yogur que tiene bacterias, que es un probiótico, se le añada todavía más nutrientes, y más nutrientes de los buenos. Los frutos secos sería otro tema para hacer aquí otro debate. También son unos alimentos muy interesantes por el tipo de grasa que tiene, por el tipo de fibra que tiene, por la cantidad de antioxidantes. Entonces lo que decíamos, ese bol donde puede haber frutos secos, puede haber frutas de temporada y mezclado con un lácteo, con una leche acidificada o con un yogur, la verdad es que está muy rico, le da suavidad, porque el fruto seco es duro, y le da suavidad, y es un postre exquisito para una cena. Es una receta de un postre exquisito, por y que además es supuesto. un simbiótico. Luego le hemos añadido a prebióticos y probióticos otro concepto más. Como dice Mercedes, es que podemos jugar con la grasa láctica, que es maravillosa, es una grasa saturada, pero que no da colesterol, al revés, contrarresta los colesteroles del organismo, que esto también es un tema desconocido y que las enfermeras estamos empezando a estar en la vanguardia. La grasa láctica es buena para la salud, porque no olvidemos que las bacterias lácticas que están esperándonos en nuestra microbiota se van a comer la parte de la grasa que puede ser perjudicial, que puede aumentar los triglicéridos o los colesteroles. Si además le ponemos frutos secos, como has hecho otra pregunta y decía Mercedes, con sus grasas insaturadas, y le metemos fruta con su fibra y sus minerales, hacemos un alimento perfecto, es una dieta equilibrada, perfecta, con lo cual, ¿para qué vamos a ir a otros sitios que nos vendan empaquetados? Además hemos hablado de grasas, hemos hablado de lactosa, pero la cantidad de proteínas que tiene, de alto valor biológico, que son unas proteínas que pueden competir perfectamente con las proteínas de carnes, de pescados, y sin embargo, pues por ejemplo, para etapas de la vida donde a lo mejor, o porque eres muy pequeño, porque eres muy mayor, pues no tienes buena dentición o no tienes buena capacidad de tragar, es una forma facilísima y magnífica de consumir proteínas.
Y en el caso de aquellas personas que sí que sienten debilidad por los sabores un poquito más dulces, y a lo mejor quizás esto en las personas mayores puede que se dé más, no sé vosotras qué opináis, ¿el hecho de añadirle la miel al yogur sería más saludable o no? Tiene las calorías del azúcar, lo que pasa es que tiene más minerales, tiene un poco más de zinc y se metaboliza más lento, eso es bueno. Y vamos a ver que es que no hay que huir del azúcar, lo que hay que huir es del exceso de azúcar. Pero a un niño, a un zumo no se le debe de echar azúcar, porque tiene su suficiente fructosa. Un yogur ha perdido parte de la lactosa, que es su azúcar, con lo cual no pasa nada porque se le echa un poquito de miel, un poquito de azúcar. Los que estamos gordos pues nos echamos stevia, a mí yo no me echo nada porque me gusta el gusto, pero no pasa nada, no hay que tener miedo. Lo que sí hay que hacer es que los niños, tú además que eres madre joven lo puedes entender perfectamente, los niños no hay que disfrazarles los sabores. No hay que ponerles ketchup a las cosas para que se disfracen los sabores. El niño tiene que aprender desde siempre a identificar qué es un amargo, qué es un dulce, y él mismo sabrá sus necesidades, pero no le des la sal antes de que la pida, no le des el azúcar antes de que la pida. Eso es un problema que a veces los padres se tienen cuando se es joven, vamos a suavizarle este sabor. No, el sabor es ese, y a lo mejor a tu hijo le gusta ese sabor. Entonces es muy importante no añadir muchas sustancias que ya tiene el propio yogur, porque además el anciano los ancianos de ahora no tienen cultura de haber comido yogur. Es cierto que se le puede disfrazar con fruta, se le puede disfrazar con miel, y cada vez nos daremos cuenta, como a los niños, que le vas retirando la miel y poco a poco van descubriendo ese mismo gusto. Y entonces es una cosa maravillosa saber que un intolerante a la lactosa puede tomar un yogur, porque en la fermentación de la leche la lactosa desaparece y se convierte en ácido láctico, y restos que quedan todavía de lactosa que no se han convertido en ácido láctico, las bacterias lácticas que están en la microbiota, que también nos ha explicado Neri, están esperando esa merienda de los restos de lactosa para comérselos, con lo cual nosotros vamos a tomar la lactosa pero ya hidrolizada, ya partida, sabiendo que no tenemos lactosa, que eso es una forma que hay que saber siempre, asegurarnos por qué no se metaboliza bien la lactosa. Yo creo que se les pida de múltiples sabores, no todo sabe a azúcar, todo sabe a sal. Como nos hemos acostumbrado a esos aditamentos y los acostumbramos desde pequeños, pues no te permite que tú sabores otra serie de cosas y disfrutes de otra serie de sabores que posiblemente si te los pierdes pues va a ser también una merma de tu calidad de percepción de la vida, ¿verdad? Para ir concluyendo, me gustaría que me comentarais cuáles son las necesidades de productos lácteos en la dieta. Me imagino que varían en función de las distintas etapas de la vida e incluso en distintas situaciones, como puede ser el embarazo. Pero ¿qué recomendaciones generales podréis darnos para concluir y llevarnos un mensaje muy claro de qué tenemos que consumir y en qué cantidad? De asociaciones científicas de nutrición, a la que pertenece ADENIR, que nosotros somos socias de ADENIR, a las que pertenece SEDCA, que luego vais a entrevistar a Antonio Villarino, que es un queridísimo compañero y estuvo con nosotros en la mesa. Dice que 2-3 lácteos diarios, de los cuales uno de ellos debe de ser yogur. Porque ¿cómo enriquece el yogur nuestra dieta? Bueno, pues el tema del yogur, que es un producto realmente interesante y ya como decíamos antes, cuando se intenta con toda la publicidad crear ese misterio y crear ese elemento mágico, no es un alimento mágico, pero sí es un alimento que quizás sea de los que más cerca están de llegar a lo que es un alimento, no vamos a llamar un superalimento para nada, porque esa es una frase, ¿verdad?, casi
casi odiosa, ¿no?, que van colocando. Sí, pero dentro de los alimentos que son como muy interesantes por su composición. Entonces el yogur tiene ventajas. Fíjate, yo ayer contaba en la charla que estuvimos que incluso a la hora de los temas de salud, incluso cuando tú te tomas un fármaco, pues te lo tienes que tomar con algo que pueda, por ejemplo, los antibióticos que hablábamos, ¿no?, que pueda evitar que ese fármaco tenga unos efectos secundarios, o te lo puedes tomar con un alimento que favorece a que el tratamiento sea más eficaz. Por ejemplo, el yogur hace que sea más eficaz en la erradicación del Helicobacter pylori. Si se toma antes, durante y después del tratamiento del ese tratamiento tiene menos problemas para dejar de ser eficaz, precisamente porque los antibióticos que componen ese tratamiento están creando muchísimas tolerancias, y el yogur ayuda a que esa tolerancia sea muchísimo menor. Por decirte un tema interesante del yogur. Pero luego ha comentado Marilurdes el tema de las grasas, el tema de que dejar los yogures, quitar los yogures a los pacientes cardiológicos o para la salud cardiovascular hoy en día no tiene sentido, porque la grasa ya no les va a hacer no lo he hecho nunca, ya sabemos que no va a ser un factor predisponente para el colesterol. Pero incluso en los obesos, yo soy especialista en obesidad, siempre le decimos a nuestros pacientes, la leche desnatada, los yogures desnatados, y sobre todo el yogur tiene la ventaja de que esa materia grasa no se va a fijar de la misma manera en el adipocito, y por tanto pues no le va a hacer que engorde más. Y no solamente eso, sino que además es muy saciante y va a hacer que consuma menos de otros productos, con lo cual el yogur es un alimento muy interesante para el control de peso. Podría estar comentándote todo este tema pues bastante más rato, porque ya tú mismo lo decías, en el embarazo pues es una forma magnífica de tomar proteínas de forma sencilla en la población anciana que va a tener problemas de lípidos y se lo puedes dar, que va a tener problemas de peso y se lo puedes dar, que va a tener problemas a la hora de consumir proteínas de alto valor biológico de otro tipo porque no puede masticar y se le puede aumentar el contenido, así que realmente es un alimento, como te digo, con una cantidad de nutrientes importante, y que no debemos de dejar de forma, como te decía antes, de forma casual o inocente de consumir, porque nos estamos perdiendo algo importante en nuestra vida. Añadiendo una cosa que ayer la pasé yo, porque no era el tema, pero la pasé. Y me gustaría hacer un hincapié en que el yogur tiene dos posibilidades. Nosotros somos enamoradas del yogur y después hemos descubierto la ciencia del yogur. O sea que ha sido al revés, no nos hemos enamorado del yogur a puro de estudiarlo. Ha sido amor a primera vista, pero luego totalmente, desde hace años, ya cuando ni sabíamos que eran los... nada, siempre. Pero ya que somos consumidoras. Entonces, fíjate, el yogur tiene aparte de que es completo, tiene todos los macronutrientes y micronutrientes que se necesitan. Tiene dos aspectos que a las enfermeras nos interesa mucho. Uno, tiene una presentación pastosa que en la disfagia, en las alteraciones de la deglución, es un alimento, nosotros llamamos ATM, es un alimento de textura modificada en sí mismo. Yo tengo una publicación en la que hicimos Mercedes y yo, en la que decíamos que el yogur en sí mismo es un ATM, es un alimento de textura modificada. Pero es un alimento de textura modificada en la que no tienes que poner almidón para espesar, sino que su propia textura ya está modificada. Con lo cual es una maravilla en la que no das calorías vacías, no aumentas las calorías de hidratos, fijan fundamentalmente los hidratos, pero se fundamentan en las aportaciones proteicas, eso por una parte. Y que la textura en los disfágicos lo pueden tragar. No se hace bolo, no se atragantan, no se asfixian y no producen bronquiectasias. Bueno,
Pero es que además ese mismo yogur, fíjate tú, ese mismo yogur, ahora que a la gente joven le gusta tanto la multifuncionalidad de los elementos, cuando se agita con fuerza o se revuelve, es un alimento semilíquido. Con lo cual, cuando una persona ha estado en ayuno por una diarrea, por una intervención quirúrgica, las enfermeras de los hospitales sabemos que cuando empezamos la tolerancia siempre con agua, luego pasamos a caldo, antes de pasar a zumo y leche, lo que tenemos que hacer es darle un yogur batido. Las enfermeras de mi hospital las tengo adiestradas para que las batan, y entonces ese alimento es un semisólido, con lo cual el intestino lo va a recibir como un caldo con nutrientes. Va a absorber todos los nutrientes, las vellosidades intestinales ya están regadas porque hemos dado la prueba de tolerancia con agua y con caldo, y entonces no hace ningún rechazo, no produce diarrea como si metiéramos de momento leche, y entonces lo que hace es que esa microbiota, como explicaba muy bien Mary, se fortalece y es capaz de empezar a volver a recibir nutrientes sin hacer ninguna explosión diarreica, y toda la absorción se convierte en los nutrientes que va a sintetizar. Con lo cual, la retirada de lácteos por problemas leves, unido a que tiene esas facultades de textura modificada o de semilíquido, la retirada de un yogur o de una leche, las leches, bueno, para los yogures, que son leches fermentadas, la retirada porque se cree que da molestia, yo ayer puse una diapositiva y decía, error, es un error. Y las enfermeras no podemos seguir lo que nos cuentan en la televisión, porque la televisión está basada un poco en lo que le dicen las casas, con ciencia, no conciencia de tener conciencia, sino en la evidencia científica, en la ciencia, pero la publicidad hace un marketing que no siempre es real. Y lo que hagan grandes gimnastas o grandes tenistas y les vaya bien, no quiere decir que nosotros tenemos que retirar la lactosa o tenemos que retirar el gluten. Siempre con evidencia científica. Y las enfermeras somos la profesión sanitaria que solo aplicamos los cuidados basados en la evidencia científica. Y eso es un orgullo para nosotras, y porque además nosotras, las enfermeras, somos las primeras que hablamos de adherencia a tratamiento. Luego nos ha copiado todo el mundo. Esto me lo has oído muchas veces, Raquel. Ahora ya nos han copiado. Pero la adherencia a tratamiento, no la adherencia al tratamiento, la adherencia a tratamiento, un todo, las enfermeras lo hacemos porque sabemos hacer educación y adiestramiento nutricional. Y esto es un orgullo que, ya que estamos en el Consejo General de Enfermería, queremos transmitir a las enfermeras del mundo. Las enfermeras somos las que marcamos la pauta de los cuidados, las enfermeras somos las que adiestramos en la adherencia a tratamiento. Bueno, muchas gracias a las tres por habernos visitado en nuestro plató de televisión aquí en este Congreso Internacional de Enfermería en Barcelona. Os dejo seguir disfrutando del Congreso. Yo ahora mismo voy a ir a tomarme un yogur. Soy una enamorada y creo que me habéis convencido todavía más. Mañana es un momento perfecto para Pues entonces creo que es el momento que las 4 ya vayamos a tomarnos ese yogur. Secos por ahí en alguno de los stands, y creo que he visto algún sitio donde hay fruta. Que le tengo que agradecer con todo el corazón a Máximo González Jurado y el resto del Consejo, porque es la primera vez que en un Congreso Internacional de Enfermería hay 3 simposios de nutrición, y además es la primera vez que de microbiota, de la salud digestiva y de la intolerancia a la lactosa o la malabsorción a la lactosa habla solo una mesa de enfermeras, con lo cual quiere decir que el Consejo nos ha dado la voz para poder manifestar que las enfermeras también somos líderes en el tratamiento de la microbiota y de la lactosa. Muchas gracias. Seguiremos hablando de nutrición y de otros temas aquí en Canal Enfermero.